Muy buenas tardes. Modusil, el sistema de bibliotecas, le da la bienvenida para su miércoles de actualidad. En esta oportunidad vamos a tener un invitado especial, que es Luis Augusto Venegas, con una conferencia, La animación y la neurociencia, un estilo de publicidad. Voy a leer algunas líneas nomás de su presentación. Él es cofundador y gerente general del Machine Head Animation Study. Es dedicado a las artes gráficas, ilustración, animación, realización audiovisual y marketing digital. También es profesor en varias prestigiosas universidades del país, incluida la nuestra, y también tiene a su cargo un blog de cine, Exorcine, y es gerente del proyecto Star Comics. Yo creo que podría hablar más de él, el tiempo nos ha ganado y no quiero abusar más de su atención. Y entonces, sin mayor con preámbulo, le voy a dar el pase a Luis Augusto, quien después va a absolver nuestras preguntas. Muchas gracias. Adelante, Luis Augusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, a todos, especialmente al profesor Enrique, a Alexis y obviamente también a Susana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Luis Augusto Venegas. Ahí en la parte de abajo pueden leer mi nombre sin ningún problema. Soy magíster en publicidad y me dedico mucho al tema de la animación. En muchas ocasiones, como hablamos del tema de dibujos animados, podemos hablarlo por diferentes ramas, desde un tema de entretenimiento como una función principal, como también el tema del corporativo y finalmente también el concepto de la publicidad. Entonces, hoy día quiero hablarles un poco del tema que yo había realizado una investigación alrededor de unos años atrás, de cómo podríamos implementar la animación dentro de la publicidad con una técnica que es la neurociencia y en qué momentos se han utilizado. En este caso también tendremos algunas pequeñas gráficas donde veremos esta evolución y cómo impresiona a un determinado público, en este caso estudiantes universitarios de carreras de comunicaciones, de publicidad, audiovisuales, incluyendo animación, en otras universidades, obviamente incluyendo esta. Pues bien, vamos a comenzar a compartir mi PPT. Si es que hablo muy rápido, por favor, háganmelo saber, porque a veces me paso de hablar. Y vamos a empezar. A ver, muy buenas tardes. Ok, hablaremos sobre la animación y la neurociencia. Este concepto es tratar de ver una referencia y una relación entre estos puntos importantes y cómo aplicarlo al mundo de la publicidad. En este caso, yo realicé un análisis correlacional junto con un material audiovisual que salió en principios del año 2010, que fue una publicidad de la campaña Todo va a estar bien de RE/MAX Seguros. Todos ustedes han escuchado de esta campaña y ha tenido un alto nivel de recordación. Y más o menos por allí va. Más hemos hecho entrevistas con los realizadores de esta publicidad. Justo hoy día me encontré con uno de los realizadores y me acordé de este tema y es por eso que también vengo a invitarlos y a compartir esta experiencia. Hoy día hablaremos de 3 puntos, no tanto el tema de la animación en sí, en general, ¿qué es la animación? ¿Cómo es la neurociencia? ¿En qué teoría me estoy basando en la neurociencia? Y finalmente la relación entre ambas, ¿no? Entre la neurociencia y la animación, justo con el ejemplo del mundo publicitario. La animación en sí, la raíz latina, proviene de la palabra animar, o sea, viene de anima. ¿Okay? Anima es igual alma. Entonces, en sí, la palabra animar es darle alma a algo que no tiene. Sí, muchas veces nosotros decimos, pero animar simplemente es mover un objeto. Movemos un objeto de un lado a otro y según nuestra ilusión óptica, porque nosotros también tenemos un proceso en la retina de retener imágenes en movimiento. Entonces generamos esta ilusión de movimiento. Y en verdad no es tanto eso, sino que hay que darle una razón por la que se mueve y una velocidad. No simplemente por mover un lapicero de un lado a otro ya decimos que estamos animando. Eso podría ser algo más un tema de movimiento, una fluidez, pero no la personalidad necesaria para dar por hecho que es una animación. Por eso, como decimos aquí, al animar no estamos simplemente desplazando un objeto a una parte,
sino también que a través de una acción que le hacemos realizar, le estamos confiriendo vida. Esto lo dice Sáenz en el año 2006 con un libro maravilloso, creo que fue el primer libro que yo tuve de animación, donde realicé uno de los primeros cortometrajes animados en esta universidad. Más bien creo que gracias a ese cortometraje pude aprobar el curso de edición audiovisual. Eso las personas que llevan audiovisuales lo entenderán. Pues bueno, por acá vamos con el tema de la animación. Mi vida como animador fue muy especial, especialmente porque no habían cursos de audiovisuales en ninguna parte del país. Yo tuve que aprender de una manera autodidacta. Ya luego, cuando egresé, por allí en el año 2008, pude estudiar aparte en otros lugares, tanto aquí como en el exterior, y pude entender lo que era la animación. Entonces, vamos con el concepto básico, literalmente de la animación, es dar vida. Para los animadores ya profesionales, tenemos una especie de palabra un poco extraña, que es la palabra de que el animador tiene la misión de jugar a ser Dios, porque le vamos a dar vida, vamos a crearle vida, vamos a brindarle una personalidad a este objeto, que ya deja de ser un objeto, sino que se convierte ya en un personaje. Y este personaje no está solo, sino que está rodeado de varios elementos, creando su propio mundo, un mundo diferente o quizás similar. Pero finalmente el personaje animado no está solo, siempre está, tiene un piso, tiene una gravedad, tiene sus propias leyes, y eso es lo que va a hacer que no solamente sea real, sino también sea creíble a nuestras vistas. Ahora la pregunta sería, ¿existe la animación en el Perú? Además de lo que habíamos visto en el sitio, por ejemplo, el primer largometraje peruano fue Piratas en el Callao, que sí, muchos de ustedes deben haberlo visto y hay muchas críticas entre buenas y malas. Pero digamos que esa fue nuestra primera película animada. Sin embargo, la animación en Perú existe desde hace mucho tiempo. Eso lo podemos ver en un libro muy conocido, que por ahí lo tengo acerca de la historia de la animación en el Perú, donde desde la primera cuña que apareció en la televisión peruana, cuando recién se abrió señal televisiva, lo primero que se vio fue una animación, que fue la presentación del logo de un canal. Entonces, desde allí comenzamos con la animación, desde temas de cuñas, como también habían auspicios de Backus y Johnson, como después aparecieron personajes, lo que nosotros llamamos las mascotas, mascotas de marcas, especialmente tema publicitario, como la famosa Chaposa con inglesa. También teníamos a un patoito del wafer Cuacuá, que creo que algunos ya no lo vieron, o el mismo Gansito. Y mucho más antiguo podríamos hablar de Bimbo, que era una mascota de Inca Kola. No hablo del osito del pan, sino que había un personaje, una mascota Bimbo, que muchas personas que probablemente de mi edad, un poco mayores, deben recordarlo. Y eso es algo muy clave en la animación. ¿Cómo hacemos para que un personaje o una marca sea recordada? Pues es dependiendo de cómo tratas a tus personajes, cómo tratas a tus mascotas. Si las mascotas tienen un alto nivel de carisma, son agradables, puedes tener un vínculo con el espectador, pues les decimos que va a ser eterno. Por eso todavía tenemos muchos personajes en las cajas de cereales, ¿no? Por lo menos en nuestro país. Y siempre vamos a recordar cómo funcionan, cómo trabajan, y es por eso que son personajes inolvidables, especialmente para marcas y productos para niños. Pero, ¿qué se requiere? ¿No? Realmente, ¿qué se requiere para poseer un producto animado exitoso? Según la investigación que yo realicé, lo dividí la animación en 3 puntos. El primero es la fluidez del movimiento, que también se debe mover el personaje para esto. El segundo punto es el arte, la atmósfera, cómo se ve el personaje, cómo se ve su ambiente. Además de no olvidar el tema del color. Recuerden que tenemos un tema de psicología del color, donde nosotros podemos saber si sentir tristeza o de repente alegría. Eso lo podemos ver mucho con el tema del arte. Y finalmente, un punto clave que para mí fue muy sorpresivo en mi investigación fue el sonido. ¿Qué tan fuerte puede ser el sonido o la música o la voz de un personaje para que se mantenga en nuestra mente? Luego les daré algunos resultados que en verdad el sonido fue muy clave para el éxito de una publicidad animada. Entonces hablemos del primer punto. El producto animado no tiene que regirse mucho por la fluidez del movimiento.
cómo el personaje se debe mover. Como les decía, no es un personaje que se mueve de un lado a otro, sin ninguna razón, sino que hay que cumplir con ciertas reglas. Así como existe una especie de religión y tenemos 10 mandamientos, pues los animadores tenemos también nuestros mandamientos, solo que en este caso son principios. Son los 12 principios de animación, que son muy esenciales, porque con esto vamos a hacer que el personaje, además de que se vaya a ver bonito, ¿no? También vamos a ver y vamos a sentir que tiene vida y va a emitir emociones para que el personaje tenga un vínculo directo con el espectador, o sea, nosotros, ¿no? Estos principios van a hacer que el personaje se vea atractivo, que podamos compartir sus emociones y las acciones, porque muchas veces, dependiendo de la acción que hace y cómo es su actitud y su personalidad, nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Pero obviamente para llegar a este punto de los 12 principios, tendríamos que hablar de estos hombres. Estos son conocidos aquí como los 9 ancianos, o bueno, en inglés de Nine Old Men. Ellos fueron los primeros animadores y los que dieron las reglas para crear la animación de Disney. Sí, ninguno de ellos es Disney, pero en verdad ellos fueron las 9 personas que trabajaron en Walt Disney Pictures para las películas. Ellos han animado en varias de las películas y ellos dieron los puntos. Sin querer, ellos crearon los 12 principios. Y fueron 12 principios que se comenzaron a pasar de generación en generación, llegando a la actualidad. Hasta ahora se usan los 12 principios. Sin embargo, gracias a la tecnología y a veces hasta en el mundo 3D, se aumentan algunos principios adicionales. Sin embargo, son como subtemas que están dentro de estos 12 principios. Y para no quedarse con la duda, les voy a explicar cada uno de ellos mediante un video. Es un video que se hizo para, bueno, realmente se hizo para los estudiantes que estaban dedicándose a esto, para que lo tengan claro. Y espero que ustedes también lo puedan apreciar. Ellos fueron creadores como, estos animadores animaron muchos personajes desde la época de Pinocchio o Pinocho, Robin Hood, Alicia, la película como La Cenicienta, La Bella Durmiente, y así como ustedes lo ven, ellos comparten una línea de acción, expresiones, tanto faciales como corporales. Los 12 principios de animación le dan a estos personajes esa vida, esa personalidad y ese carisma, ¿no? Que finalmente nos ayuda a vincularnos. Déjenme compartirles este video que lo tengo aquí en YouTube. The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation. Prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of a scene. Follow through and overlapping. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, 1 or 2 in the middle, and more drawings near the next pose. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs. All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form. Solid drawings.
It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eyes. It's the charisma of the action. Muy bien. Un poco para resumir los 12 principios de animación, que esto es claro y clave para todos los animadores. A esto nos dedicamos. El primer principio, en verdad, no tienen un orden, pueden trabajarlo de manera diferente y no todas las animaciones tienen estos 12 principios, pero de vez en cuando se van a utilizar más de 6 o 7. Estirar y encoger ese proceso más básico que se tiene desde que una pelota rebota hasta una persona que salta, ¿no? Simplemente nosotros al saltar siempre tomamos un impulso. En ese proceso nosotros nos encogemos y al saltar nos estiramos. Es algo que está prácticamente de día a día. En el caso de la anticipación, que es el segundo principio, es un tema bastante natural en un personaje animado a comparación de un personaje real. Si nosotros vamos a abrir una puerta, nosotros sabemos que nos acercamos, tomamos con la mano, ¿no?, el pomo de la puerta y lo giramos. Sin embargo, una anticipación, el personaje animado ya por naturaleza hace un ademán previo a tomar el pomo de la puerta y girarla. Esto se debe a que el personaje animado tiene esto como algo normal. Y eso lo pueden ver en muchas situaciones. Una persona antes de correr simplemente se pone en una posición y empieza. El personaje animado nuevamente hace un ademán, quizás hasta corporal, hace una anticipación. En el caso de una puesta en escena es algo que lo tenemos todas las personas que se dedican a audiovisuales. Colocar bien la cámara en una posición en donde se pueda ver claro el personaje y qué acción se está realizando. La animación directa y pose a pose son dos técnicas. Son dos técnicas que utilizan los animadores. La animación directa se refiere a cuando nosotros animamos desde el primer cuadro hasta el final de corrido, sin detenernos, sin necesidad de saber cuándo va a terminar el trabajo. En el caso de pose a pose tenemos ya un límite y comenzamos primero a dibujar los dibujos claves. Si es un personaje que va a saltar, pues tenemos una posición normal, un personaje al agacharse, un personaje al saltar y después al aterrizar. Obviamente eso ocurre en pose a pose, ya que después otro animador o el mismo comienza a dibujar los intermedios para que se genere la fluidez. En la acción complementaria y acción superpuesta, también conocido como overlapping, es cuando nosotros empezamos a animar elementos, unos anexos o unos apéndices. Si vemos una persona corriendo y tiene el cabello largo, veremos que el cabello tiene otro ritmo. Eso significa overlapping. Cuando vemos una bandera moviéndose con el viento, eso es un overlapping. En tal caso, la misma cola de un perro. Cuando mueve el perro la cola, pues hace un dibujo de ondas. No es un movimiento pues duro, sino que va moviéndose de un lado a otro con cierta suavidad. Eso se llama overlapping. Siempre teniendo un punto principal para donde comience el movimiento. Acelerar y desacelerar también es un proceso muy típico que rompe un poco el tema de los ejercicios de física en el colegio. ¿No? Cuando hablábamos de física siempre hablábamos de velocidades constantes, pero cuando hablamos ya de aceleración, intentamos entender que nosotros como seres humanos, otro ser viviente, tiene velocidades al caminar, al correr, ¿no? Y comenzamos a avanzar más rápido o bajar, ¿no?, la velocidad. Como también puede haber un alto nivel de aceleración cuando lanzamos algo desde una ventana, recordando que la fuerza de gravedad es alrededor de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí hay una aceleración. Si vemos un objeto que cae prácticamente a una velocidad constante, no será real, se verá completamente falso. Y eso no ayuda a crear una animación agradable, como si estuvieran flotando, ¿no? El caso del arco es un tema más psicológico. Tenemos un personaje que puede saltar, pero siempre se ve más agradable la forma que dibuja ese salto, que es normalmente en curva, en arco. Psicológicamente hablando, a las personas les gusta mucho el tema de las curvas y de los arcos. Por eso, cuando vemos un ejercicio de una pelota que rebota, mientras mejor es dibujado ese arco, es más atractivo para los ojos. La acción secundaria se debe al personaje principal o a un personaje que realiza alguna acción que genera consecuencias.
como nosotros al jugar billar, golpeamos una pelota de color y choca con las demás. Ese choque y al dispersarse hace una acción secundaria, debido a que la acción principal fue el golpe de la pelota. Esto de aquí también ayuda a que el personaje no se encuentre solo. Hay una interacción y ya comenzamos a crear un mundo. En caso del timing, que es un proceso bastante complicado, pero es el orden de los dibujos. Cuando nosotros hacemos dibujos muy pegados, por ejemplo, en un caso de un movimiento, sabremos que hay una velocidad muy lenta. Pero si los dibujos están muy separados, pues habrá una mayor velocidad. El timing también nos dice cuántos dibujos hay que realizar para levantar de repente una caja. De repente no va a ser algo de 5 dibujos, porque sería una caja bastante ligera. Si es una caja que de repente está pesando entre unos 30 o 40 kilos, quizás nuestro personaje vaya a tomarse un mayor tiempo en levantarlo. Y eso ayuda el timing. El timing es la forma ordenada de ver la velocidad de los personajes. El siguiente es la exageración. Hay todo tipo de exageración, pero siempre el personaje exagera. Si alguien se sorprende, se le cae pues, un poco la mandíbula. Pero hay otras versiones, como las versiones de cartoon, que son exagerados, pues tienen la quijada hasta el suelo, ¿no? Como otros que son mucho más bizarros, que se les abre la tapa del cráneo y les sale el cerebro, ¿no? Esas son cosas de exageración. Hay diferentes niveles de exageración, pero tratando siempre de mantenerse en la línea artística del trabajo. Otro tema es el dibujo sólido y el peso. Esto es ayuda, ¿no?, a entender que el personaje tiene un volumen y que tiene un mundo tridimensional, está en un lugar, y eso ayuda muchísimo para sentir que el personaje es real. Finalmente, el atractivo y la personalidad, que es el punto más claro. El personaje tiene que ser carismático, el personaje debe saber cómo expresar sus emociones. Sea enemigo, sea protagonista, siempre tiene que tener una personalidad para que ustedes puedan entender el funcionamiento y los objetivos y por qué realiza estas acciones. El siguiente punto, ya que hemos hablado de la fluidez de movimiento, hablaremos también del arte y la atmósfera. Como decimos, el color, ¿no? Es una experiencia sensorial. Esto de aquí funciona muchísimo porque nosotros tenemos mucha información psicológica acerca del color. Hay colores que nos transmiten alegría, como tristeza y algunos hasta locura. Hay un libro maravilloso que se llama La psicología del color, donde tienen un ranking de los colores más atractivos hasta el más desagradable. Así sabremos qué clase de colores atraen al público y qué colores no. No me acuerdo muy bien cuál era el rango número 1, pero sí me acuerdo el último que era un color marrón petróleo. Esa clase de colores que los ves un poco desagradables, es que no van a funcionar para colocar en un personaje o quizás en un ambiente. Bien, para producir se requieren básicamente 3 elementos. Primero, un emisor energético, un medio que module esa energía y un sistema receptor específico. En pocas palabras, necesitamos también ver el tema de la luz, las tonalidades que se van a trabajar y la superficie, porque también vemos que los objetos pueden tener algo de textura. Realmente el trabajo de nuestra retina, cómo nosotros debemos percibir estos colores para que se vea agradable hacia el público. ¿Bien? Como les decía, ¿no? En psicología, ¿no?, el concepto de color se refiere a un estado de conciencia de un ser viviente. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver reacciones, alteraciones químicas al ver, ¿no? O sea, vemos algunos impulsos que nos ayudan a resaltar el color. Finalmente, los colores no son creados por nosotros. O sea, yo acá tengo mi mouse que es de color rojo, pues no es rojo. Es la luz la que le está emanando. Es lo que nosotros, o sea, digamos que es el reflejo del objeto. No, los objetos no tienen colores, pero quizás un tipo de material que está hecho este producto hace que cuando entra la luz se refleje un color determinado. Los decorados también dentro del arte son importantes, la escenografía en sí. No hay mucha más importancia en el cine que en el teatro.
porque sabemos que en el cine tenemos que ver las cosas mucho más realistas. En el teatro sabemos que estamos en un sitio, en un podio donde vemos a los actores, pero en el cine todo tiene que verse completamente real. En el mundo animado también, no simplemente un personaje que se mueve en una línea que es el suelo, ya piensas que está en un mundo. Pues no, hay muchas cosas que pueden estar alrededor, el tipo de suelo, cuál es la textura del suelo, cómo son las casas, cuántas casas hay personas viviendo en esas casas, hay animales, cómo son los árboles, cómo es el ambiente, cómo está el cielo. Comenzamos a crear todo este tema del decorado. Y claro, la idea es que hagámoslo lo más realista posible o quizás lo más creíble, para sentir de que no es un personaje solitario, sino que está rodeado de varios elementos alrededor. El tercer punto de esta primera parte de la animación es el sonido. Como les dije, el sonido, como dice Bedoya en sí, el sonido es una fuente de sentido esencial y su presencia en la banda sonora es el resultado de una intervención expresiva del realizador. Una persona que se dedica a hacer música tiene un mensaje que transmitir, así como cualquier tipo de lenguaje, sea el lenguaje audiovisual, el lenguaje escrito, no tanto el lenguaje verbal, no verbal. Nosotros tenemos algo que compartir, un mensaje que dar. Por la música también tiene un tipo de lenguaje. Un músico hace una canción y se dedica a dar tonadas, ritmos y en verdad todo tipo de efectos para que ustedes puedan sentir, puedan tener una emoción clara, precisa de lo que quieres compartir. Por eso también es que tener en claro que el sonido puede cambiar todo. Si nosotros elegimos un sonido erróneo, puede cambiar el punto de vista de todo un trabajo de gran esfuerzo. ¿Bien? Porque justamente el sonido puede crear atmósferas. También los efectos de sonido, lo que llamamos los Foleys, que es crear sonidos que de repente no existen, como por ejemplo, no sé, una pistola de rayos láser. Sabemos cómo suena, pero sabemos que tampoco no existen. Nosotros le hemos creado ese sonido. Palabras, la realización de la musicalización también es relevante, como todos los elementos, tanto la música, las voces y los efectos. En este caso, ¿no? El sonido es un medio para emitir la sensación. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que está dentro de nosotros, dentro de la mente humana. Claro, como dice Yapikino, si no me equivoco es su nombre, el sonido tiene cosas y hasta les da color. Me produjo escalofríos, el estremecedor gemido, hirientes violines, inquietantes silencio, pasos sigilosos. Cada etapa del sonido y hasta el mismo silencio genera una emoción. Esto ocurre muchas veces en las películas de terror. Como estamos escuchando un violín o un sonido muy agudo, de pronto hay 2 segundos de silencio y viene susto, ¿no? Y aparece el monstruo. Y todo esto lo genera la ambientación sonora. Si ustedes tienen la oportunidad de ver una película y quitarle una película de terror, ¿no? Y le quitan el sonido, quizás hasta el efecto no es tan fuerte como el que ustedes pueden percibir con una musicalización, porque de alguna manera la música te envuelve en el ambiente. ¿Bien? En este caso, la animación como un elemento emotivo, ¿no? La animación es un refuerzo de las emociones. Ya puede ser elementos variados y exagerados, obtiene un sinfín de situaciones con un estilo entretenido y cómico. Aquí hablamos ¿sí? de la animación como un elemento emotivo. Vamos a hacer que la animación pueda generarnos pena, de repente alegría o risas, o quizás hasta enojo. Y eso simplemente con un personaje como este, ¿no? Una carita triste, feliz, muy feliz, temeroso o triste. Ya tratamos de congeniar, porque si podemos identificar estos rostros, ya sabemos cómo se siente. Y sobre todo, la expresión y la forma de la columna vertebral nos invita a saber que el personaje se siente bien, se siente mal, está triste o está molesto. Bien. También podemos considerar la animación como un elemento de recordación. Si bien nosotros sabemos, hay una campaña de Todo va a estar bien que apareció hace bastante tiempo y que hasta ahora lo siguen utilizando. No tanto como la publicidad animada en sí, porque eso sucedió casi por inicios de del año 2010. O sea, ya está cumpliendo más de 10 años, imagínense. Pero aún siguen con esta frase y nos hace recordar de alguna manera esta sensación.
Esto incluye una publicidad animada que con el movimiento, la musicalización y el buen uso del arte, ¿no? Atrajo un público. El proyecto en sí estuvo realizado a un estilo del cartoon antiguo, del cartoon donde sí se aceptaba la violencia. Sé que en esta época la violencia es un poco más leve, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver animaciones de Metro Goldwyn Mayer o algunos productos hechos por Tex Avery como Droopy D o algunos cortometrajes de Tom y Jerry, sabemos que esos animales de una manera inmediata pudieron haber muerto en una animación actual. Acá prácticamente los personajes eran inmortales, ¿no? Se partían en 20 partes, se volvían a regenerar, le cortaban la cola y se la ponían a colocar, ¿no? Igual lo que pasaba con la época de los Looney Tunes, ¿no? Los personajes recibían dinamita, explotaban, les disparaban la cabeza y seguían vivos, ¿no? Ellos utilizaron esto porque justamente RIMAX Seguros te daba la frase de todo hasta bien, no importa lo que pase, no importa si te atropellan o te roban el auto, tú vas a estar bien, eres de alguna manera inmortal. Y eso daba un tipo de humor, un humor actualmente conocido como humor negro, humor macabro, donde veíamos como una persona sufría y nos reíamos de las personas que sufrían. Justo en mi presentación de tesis de hace unos años, me preguntaron por qué el ser humano se atrae por esto, ¿no? ¿Por qué se atrae por las desgracias de los demás? Y traté de convencerlos a los jurados de por qué la gente se ríe de eso, ¿no? Y les conté una anécdota durante la exposición de una pelea que se vio en el centro de Lima. Habían dos personas que se estaban pegando en la pista, porque le estaban robando su puesto de que uno vendía frunas, el otro vendía yoyos, pero estaban vendiendo en la misma esquina. Y comenzaron a pelearse. ¿Y por qué la gente no hizo nada? ¿Por qué no los detuvo? Porque uno estaba disfrazado de Barney y el otro estaba disfrazado de Peppa Pig. Entonces te daba risa ver cómo las personas se peleaban. Inmediatamente el jurado se rió, así que no pudieron decirme otra cosa que está bien. O sea, sí, la gente se ríe muchas veces de las desgracias del resto. Y más con personajes animados. Si no, podemos seguir viendo estos videos del pollo en algunas sketch comedia, donde le pega al pollo, y eso era lo más gracioso, la gente se ría porque le estaban golpeando con ganas a una pobre persona disfrazada de un pollo. Bien, esta clase de publicidad que atrajo mucho el tema del humor y también de la seguridad, llegó a ser líder, ¿no? Por temas de una recordación en la categoría de seguros, con un 37%, ¿no? Superando a Pacífico Seguros y a La Positiva, que todavía no tenían una campaña fija en este caso. Eso fue prácticamente el 16 de mayo de 2016 y hasta ahora siguen utilizando esta frase. Hablando ya del segundo punto, hablemos de la neurociencia. No, es un tema de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso. ¿En qué momento nosotros tenemos que utilizar la neurociencia para que las personas se sientan atraídas a algo? Y eso es lo interesante. Normalmente cuando nosotros vemos una publicidad o la típica pregunta que hacen los profesores el primer día en marketing, que te dicen, ¿qué es lo que vende Starbucks? Y te dicen, vende café, y te dicen, no, lo que venden es experiencia, ¿no? Y otros te preguntan, ¿qué es lo que vende Coca-Cola? Y te dicen, no, vende felicidad, no vende gaseosa, ¿no? Lo que llaman el insight. Pues bien, la neurociencia va un poco más allá, porque no es tanto esta parte de conciencia. Entonces, me está vendiendo esta gaseosa porque me va a refrescar o me va a estar sintiendo alegre. La neurociencia va un poco más adentro. Ustedes mismos, muchos chicos de aquí, hasta gente de mi generación, consigue un iPhone. Pero, ¿por qué? Porque hay gente que hace colas para recibir el nuevo iPhone, gastando mucho dinero. Pues porque les da estatus. Y eso no está en una parte de nuestro cerebro superior. Está más abajo, está más profundo. La neurociencia trata de, suena un poco extraño, pero trata de controlar esa parte interna. Y es por aquí donde aparece una teoría muy interesante que me gusta mucho aplicar, que es la teoría del cerebro triuno de MacLean. MacLean decía que cuando un psicoanalista le decía al paciente que se sentara en su diván, un cocodrilo y un caballo se sentaban al mismo tiempo con el paciente. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos tres tipos de cerebro.
Esa es la teoría. Tenemos uno que trata de la conciencia y otros dos más que refieren a estos dos animales, a uno que es un reptil y el otro que es un mamífero. Vamos a ver uno por uno. El primer cerebro, que es el que está más cerca a nuestra mente, no sé si tengo un libro acá para diferenciarlo, creo que está un poco más arriba, después se los bajaré. ¿Qué ocurre aquí? El que está más adentro, o sea, digamos que nuestro cerebro está compuesto por 3 capas. La primera capa, la que está más en el fondo, es el cerebro primitivo, también conocido como el cerebro reptiliano. ¿Y de qué se trata? Pues obviamente de las cosas básicas, como decíamos la pirámide de Maslow, las necesidades primarias, ¿ya? Es un cerebro que viene de la supervivencia. Es un cerebro que solo se dedica a concentrarse en lo que es la seguridad, lo que es la alimentación, todo lo que necesitamos para sobrevivir, agua, comida y las cosas básicas, por un ser primitivo. ¿Por qué lo llaman cerebro reptiliano? Porque esto es lo que tiene más desarrollado los reptiles. Y no voy a decir que los reptiles no tienen corazón ni tienen emociones, pero si ustedes se dan cuenta, a veces dicen que los reptiles son animales de sangre fría, justamente también porque ellos se concentran más en su supervivencia y no tanto en las emociones del resto. Como les digo, el cerebro reptiliano es el más desarrollado en este tipo de animales. El ser humano también lo tiene. Sin embargo, tenemos otras 2 capas que también poseemos. Las palabras fortalece el concepto del cerebro reptiliano por las acciones naturales que posee el ser humano desde el principio, ¿no? Comida, alimentación, esas cosas. Protección también. La siguiente capa, que está encima de la reptiliano, es la del cerebro mamífero, también conocido como el cerebro límbico. Aquí están las emociones. Aquí estás si estás triste, aquí estás si estás alegre, si estás molesto. Por eso podemos estar llorando, porque justamente los mamíferos tienen mayor desarrollo en esta parte del cerebro. El cerebro límbico guarda las emociones. Y eso es lo interesante ahí. Nosotros tenemos emociones también desarrolladas, por eso nosotros lloramos y todo. Sin embargo, nosotros tenemos una tercera capa más. Aquí es donde comenzamos a ver el trabajo de algunas publicidades, donde nosotros conseguimos o compramos productos por la emoción que nos da, por la emoción que nos da. Obviamente, más interesante sería que pudiéramos hacer que el cliente consuma productos porque llegaron a nuestro cerebro reptiliano, o sea, por necesidad. Claro, es un poco extraño, un poco crudo y frío, pero si nosotros podemos con la neurociencia llegar a conseguir que las personas puedan consumir un producto, un servicio, obviamente positivo, mediante un mensaje a nuestro cerebro reptiliano, obviamente habría un éxito. En el caso del límbico, que es el que más se está utilizando en la actualidad, es que nosotros compramos productos porque nos hacen sentir bien o nos hacen sentir cómodos, y no tanto por el producto en sí, sino por la experiencia de tenerlo. Por eso muchas personas prefieren ir a un Starbucks porque es una experiencia. Estamos hablando de un tema límbico, te hace sentir cómodo. Porque también puedes tomarte un café en cualquier lado, ¿no? Ahí vamos. En el caso del neocórtex, el neocórtex es la parte básica, es lo que digamos que es la parte superior de nuestro cerebro, que el ser humano lo tiene más desarrollado, ¿de acuerdo? Luego de ellos son los delfines, si no me equivoco. Pero el ser humano es el que tiene el neocórtex. El neocórtex se encarga de utilizar la conciencia, ¿ok? En pocas palabras, esta parte de aquí, el neocórtex, tiene la razón, ¿no? ¿Por qué compramos esto? Tengo sed, voy a tomar algo, ¿no? Y elijo esto porque es un buen precio, porque me gusta como sabe. Entonces comenzamos a razonar. Compramos algo por digamos, no una necesidad, sino porque sabes que esto te va a hacer bien. Es un tema ya de ser conscientes. Ahora, en mi investigación comencé a hacer una relación entre estos puntos. Primero, tomé el tema de la atención, que es lo primero que nos llama la atención. Digamos que estos son las etapas de la neurociencia. La atención, la recordación, la intención, la emoción y la recordación. Primero, algo nos tiene que llamar la atención. Segundo, algo nos debe impactar desde el corazón o de manera límbica
para decir, ah, me gusta este tema, ah, me siento bien, me siento feliz, me río, estoy de acuerdo, estoy de desacuerdo. Comenzamos a ver emociones. Y finalmente la recordación, porque finalmente después de esto, ¿te acuerdas del video que vimos hace poco? Bueno, aquí está. Atención, emoción y recordación. Sin embargo, también comienzo a relacionarlo con los 3 puntos de animación que les estoy explicando. Trato de relacionar la atención con el arte, porque lo primero que nos llama la atención es la parte visual, lo que vemos. Luego la emoción, lo que sucede durante una publicidad, nos hace reír, nos hace llorar. Y el sonido, que es algo que lo coloco en recordación, porque se ve que hay un mayor porcentaje de recordación sonora que visual. Nos vamos a acordar más de las cosas que oímos, o por lo menos va a durar más tiempo esa recordación del sonido que una recordación visual. Por eso tengo estos resultados bastante curiosos. En principio, nosotros consideramos que el humor de esta publicidad se debe a la historia y al jingle, pues de acuerdo. Porque la música es una canción que es con un ukelele, esa guitarrita, y voces de niños. ¿Qué tan fuerte es la voz de un niño cuando escuchamos una publicidad? Además del tema del humor, estamos completamente de acuerdo de que la publicidad dio una parte fuerte tanto por su música y por el humor que se emitía. En segundo, no está de acuerdo en que la dirección de arte de la publicidad en el soporte visual es adecuado, completamente de acuerdo. Prácticamente el arte llamó mucho la atención y eso fue lo que marcó tanto la campaña, porque no solamente quedó en la televisión, sino también en paneles, en revistas y en folletos. Y finalmente, ¿no? Se está de acuerdo con que el ritmo del jingle publicitario, o sea, la música, ayudó a la recordación, por supuesto. Casi un 70% de los estudiantes que se analizaron llegaron a que la música en un jingle de manera correcta debe recordar toda situación. Por eso, cuando nosotros hablamos del helado Donofrio, más que acordarnos de lo que pueda haber cambiado el logo, nos acordamos siempre de la tonada del heladero. En conclusiones y recomendaciones, tenemos que considerar que ya desde la época de Piratas en el Callao generó un famoso boom. El boom de la animación ha hecho que haya un aumento del 3% anual en el interés de que los estudiantes puedan conocer más el tema de animación. Algo que estamos luchando nosotros en la universidad para que podamos alcanzar. Porque es una muy buena herramienta de comunicación y también puede servir para otro tipo de fines. En este caso, yo también estoy realizando investigación donde utilizamos la animación como una fuente pedagógica. Tener el interés, ¿no?, en el uso de la música en una publicidad. ¿Qué tan fuerte es una música con el jingle? Y especialmente en una recordación. Son instrumentos necesarios también. ¿Qué clase de instrumentos tenemos que elegir para que atraiga al público de manera correcta? Y también no promover el mundo de la animación como alternativa de comunicación, ¿no? La animación tiene una infinidad de herramientas y esto va a ayudar a que mejoren los mensajes. Realmente, si hablamos un poco de la teoría de la ejemplaridad, muchas veces los jóvenes están dejándose llevar o influenciar por héroes reales, ¿no? Personas que quizás al día siguiente pueden ser una mala influencia o pueden ser personas que dan un mal mensaje. Y sin embargo, un personaje animado, si mantiene un mensaje claro y que se pueda controlar de alguna manera el personaje animado y se puede utilizar como un mensaje de ejemplo, sería una buena resolución. Por eso, pues sí, esta investigación sigue generando un nuevo hilo para abrirnos otros confines y poder trabajar tanto con la neurociencia y con la animación a la par, en un mundo quizás corporativo o en este caso en un mundo publicitario. Y con esto termino mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos ha encantado escucharte, ver todo este desarrollo, tus investigaciones y el desenvolvimiento de esta animación. Creo que nos queda tiempo para una pregunta. ¿Alguien quisiera hacerla, por favor? No quiero que la inquietud que tú has sembrado se quede. ¿Alguna pregunta? Hay ok, hay felicitaciones. Acá hay una. Da las gracias. ¿La animación podría tener el mismo impacto en campañas de concienciación o prevención?
De concientización. Sí, por supuesto. Si nosotros podemos utilizar bien a los personajes animados, una buena mascota, un buen personaje que pueda atraer, sí, ya se ha hecho trabajos de concientización, especialmente para campañas de ayudar a los animales en cautiverio. Se ha realizado en el exterior, especialmente en países de Europa del Este. Trabaja muy bien con la animación allá. Sería muy interesante que se pueda aplicar acá en el Perú, pero por supuesto. Más, tenemos varios estudios de animación donde podemos inculcar esta parte, esta técnica, porque finalmente es una buena herramienta de comunicación. Muchas gracias, Luis Augusto. Nos ha encantado, hemos tenido un buen número, tuvimos problemas de la conexión, pero en fin, siempre ocurre, tú sabes, la tecnología nos juega una mala pasada a veces, ¿no? Muy interesante, ponen ahí. Estamos en tiempos oscuros de la pandemia. Sí, tú ya estás curado en eso, eres profesor y has dictado por estos medios virtuales. Para nosotros ha sido un gusto decir también que es un maestro con su maestría, ¿no? En estas lides y que también es profesor de nuestra casa de estudios, ¿no? Así que lo van a ver por el campus caminando y dando sus charlas y conferencias. Muchas gracias, Luis Augusto. Estamos muy reconocidos contigo y saber que estás investigando. Eso es buenísimo y esto es, creo, un buen anuncio de que vas a tener muchos éxitos en tu actividad académica. Muchas gracias. Los señores quedan cordialmente invitados para los martes culturales y también para los miércoles de actualidad, como en este caso, y los viernes de recital. Muchas gracias, Luis Augusto. Muy reconocido. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Ya, te da las gracias Modusil y el sistema de bibliotecas. Muy reconocidos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.